ya se ve la pantalla. Bueno, de lo que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta? Quedó pendiente, lo voy a ver un poquito al final, una pregunta que me hizo Jorge Antonio Juárez sobre las ecuaciones 11, esta ecuación, más bien la 12. No, perdón, la 11 y la 15. Luego les comento cuál fue muy atinada la pregunta de Jorge, y todavía les voy a comentar las inquietudes que tengo. Bueno, y ahí nos quedamos precisamente, ¿no? Entonces vamos a dar un paso más y vamos a considerar ahora todavía la colisión de dos partículas. De hecho, es lo único que vamos a ver, de dos partículas. Bueno, habrá otras de 3 en los problemas, pero en una dimensión no se complica nada. Miren, si consideramos dos partículas nada más, el movimiento se efectúa en el plano en el cual están las dos partículas interactuando o van a interactuar. En los problemas ya en este caso de estar en el plano y de tratarse de dos partículas, los sistemas de referencia que se usan es el sistema inercial, que se llama el sistema laboratorio, que es donde sucede la colisión. En este caso es tener una partícula en reposo, por aquí donde está este cruce de líneas, por ahí ponemos la partícula, y viene otra desde el lado izquierdo. Aquí se pone que no viene la misma línea por el dibujo pues que elegí, pero no hay problema. Llega esa partícula, choca contra esta, y ahora la partícula incidente se va a desviar un ángulo θ minúscula para acá arriba, y la partícula que estaba en reposo se mueve hacia abajo en esta dirección. Esto es lo que sucede en el sistema laboratorio. Si ustedes consideran el vector de posición de una partícula respecto a la otra, este vector que está aquí pintado, entonces ese vector va a formar un ángulo θ mayúscula con la dirección original que teníamos. Lo original es antes de que chocaran las partículas, o sea, la línea recta en la cual están las dos partículas antes de que colisionen. Ese es el sistema laboratorio. Enseguida vamos a ver que el otro sistema, que se llama el sistema centro de masa, vamos a ver enseguida que el centro de masa se mueve en esta línea horizontal. Ahorita lo vemos. En este caso, el sistema centro de masa va a estar aquí donde se cruza la línea del vector posición relativa con la línea horizontal. Ahí está el centro de masa y por lo tanto la posición de esta partícula será pues R1, por ejemplo, o ρ1, ¿no? O R1', la notación es la de menos. Y la de la partícula que va para acá, que va a ser la 2, será pues R2 o 2 o ρ2'. Esos son los dos sistemas de referencia. Vamos a ver que en estos fenómenos lo que conviene tratar analíticamente es el sistema de referencia que está anclado en el centro de masa. Pero después podemos pasar a las medidas que se hagan en el sistema laboratorio y comparar los resultados teóricos con los experimentales, que es como se hace. Bueno, aquí está descrito lo que es θ, las dos θ minúscula, la θ mayúscula, y R, que es el vector de posición. Bueno, en el sistema centro de masa, imagínense cómo se va a ver la situación. Si aquí está en reposo una de las partículas, llamémosle la M2, y la otra viene por acá, la M1, entonces el centro de masa pues debe de estar en algún lugar entre la posición de esas dos partículas, y se está moviendo a la derecha. Hay que calcular la velocidad del centro de masa, que ya saben cómo hacerlo, y la velocidad pues va a ser a la derecha, ¿sí? Entonces, pero si ustedes se colocan su sistema de referencia en el centro de masa, que está aquí en algún lugar que les digo, pues van a ver ustedes que por la izquierda viene una partícula y por la derecha, la que estaba en reposo en el sistema laboratorio, van a ver que respecto a ustedes se está acercando.
ya que ustedes se están moviendo respecto al sistema inercial. Y después, cuando ya choquen las partículas, pues una se va a ir para allá arriba y otra se va a ir para acá abajo. Pero si ustedes van colocados en el centro de masa, pues van a ver que esta se aleja y que la otra se aleja para acá, pero lo ven en una misma línea, que es lo que se ve aquí en esta figura más o menos. O sea, aquí está el centro de masa. Ven que la partícula proyectil viene por acá. La que estaba en reposo, ahora no la van a ver en reposo, sino que la van a ver que se acerca. Van a chocar ahí donde está el centro de masa. Se va a alejar esta partícula para allá y esta se aleja para acá. De tal manera que si están colocados en el centro de masa, ustedes ahí están en el centro de masa, ven que las partículas se efectúa el movimiento en esta línea horizontal y en esta línea quebrada después de la colisión. ¿Eso está claro? Bueno. El ángulo teta mayúscula, como se indicó antes, este que está aquí, es este que aparece acá. Vean acá. Vamos a demostrar adelantito, aunque ya lo sabemos. Vean que como no hay fuerzas externas, entonces la velocidad del centro de masa es constante. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa que va en esta línea es constante. Y por lo tanto, si ustedes consideran un tiempo posterior, por ejemplo, este que está aquí dibujado, pues necesariamente el vector de posición de esta partícula respecto a esta va a ser un vector paralelo a este que está aquí, más para acá, ¿sí? Y luego otro más para acá. Pero donde se cruce esa línea con la línea original, acá, la dirección horizontal que tenemos, es en donde va el centro de masa, es donde se va moviendo el centro de masa. Entonces, ahí vamos. Voy a usar esta notación con tildes. Como siempre voy a denotar la U y la V. Son las velocidades antes y después de la colisión en el sistema laboratorio. Y la U tilde y V tilde también, pero en el sistema centro de masa. O sea, las velocidades antes y después de la colisión, pero en el sistema centro de masa. Y R del centro de masa y V del centro de masa son los vectores de posición y velocidad del centro de masa en el sistema laboratorio. ¿De acuerdo? Bueno, calculamos la velocidad del centro de masa. ¿Cómo se calcula la velocidad del centro de masa? Pues es el producto de las masas por sus velocidades. Como voy a suponer, o se los digo, por aquí debe estar, que si bien al principio, voy a suponer que la partícula M2 está en reposo y que la otra viene con la velocidad 1. Esta está en reposo. No se pierde generalidad en suponer eso, porque siempre tendremos un sistema de referencia en el cual una de las partículas la coloque en reposo, siempre y cuando no esté acelerado. Aunque se esté moviendo, pero con velocidad constante, la blanca. Entonces, si yo considero que esa velocidad es 0, no hay pérdida de generalidad. Entonces, la velocidad del centro de masa nada más se va a deber pues, a la velocidad de la partícula proyectil, que es M1 por U1. La M2 por U2 es 0, porque en el sistema laboratorio la U2 vale 0. Entonces me queda esto. Si introduzco la masa reducida, pues recuerden que es M1, M2 entre M1 más M2, o en su otra forma, 1 entre M igual a 1 entre M1 más 1 entre M2. Entonces, esto que está acá lo pueden escribir como M entre M2, ¿de acuerdo? Porque ven aquí, con que le pongan aquí M2, ya es la M reducida, ¿no? Entonces, pues lo divido para que esté bien. Entonces, esta es la velocidad del centro de masa. Y vean, está en la dirección de la velocidad de la partícula proyectil, de la 1. ¿Sí? En magnitudes, pues es esto que está, simplemente. M es la masa reducida, que ya la conocen. Ahora voy a escribir las ecuaciones de transformación de las posiciones y velocidades en ambos sistemas de referencia. R1 es el vector de posición de la partícula 1. En general va a ser igual a R1 en el sistema centro de masa por la posición del centro de masa.
la R2 de manera similar, y las velocidades de ambos cuerpos en ambos sistemas de referencia están relacionadas por estas ecuaciones que están aquí. Son simplemente ecuaciones de transformación entre lo que se mide en el sistema laboratorio y lo que se mide en el sistema centro de masa para cada una de las dos partículas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a considerar la ecuación, esta que está aquí, la B1 igual a B1 tilde más B del centro de masa, esta que está acá, que me relaciona la velocidad de la partícula proyectil en el sistema laboratorio con la velocidad del proyectil en el sistema centro de masa. Esta ecuación vectorial que está aquí, esta suma vectorial, la vamos a poner en forma gráfica. Es esto que está acá. La B1, que es la velocidad del proyectil en el sistema laboratorio, tiene un ángulo de inclinación θ minúscula, como lo vimos en la primera figura. Esta dirección horizontal es la dirección horizontal que tenía la partícula proyectil con la blanco, pues, ¿no? Y el ángulo θ mayúscula es la que tiene la partícula proyectil después de la colisión. Aquí otra vez, disculpen mi notación, tengo que corregirlo aunque sea a mano. Esta que está aquí es la velocidad, esta sería la velocidad de la partícula proyectil después de la colisión. Es la tilde, pues, es la B1 tilde. En lugar de B1' es B1 tilde. O sea, lo que quiero pintar es esto, B1 igual a B1 tilde más B del centro de masa. Entonces, esta es la B1 tilde, yo tengo que borrar ese y ponerle a mano. Entonces, dice que la suma de esas dos velocidades, que es esta, más esta, pero bien, está más, la B tilde, B1 tilde más B del centro de masa me da la B1. La B1 tilde más la B del centro de masa, que yo sé que va en la dirección horizontal, me debe de dar la velocidad de la partícula 1 en el sistema laboratorio. Esto también no es, ya les dije desde un principio que es un error de mis notas que no he hecho las figuras. Esta es la velocidad del centro de masa. Mu es la masa reducida entre M2 por 1. Esto que está aquí es esto que está acá, es la 16 que está acá. Eso hay que corregirlo. Bueno, entonces, este es el diagrama de esta ecuación. ¿Qué es lo que me interesa? Pues vean, como se los dije al principio, en muchos experimentos, y ustedes ya conocen ahí algunos, por ejemplo, el experimento de Rutherford, el ángulo θ de desviación de las partículas, el θ minúscula, ese, digamos, se puede medir experimentalmente porque es donde se coloca el detector para ver la desviación de las partículas, pero casi siempre en esos experimentos se trata de hacer alguna investigación sobre lo que está colisionando, sobre las interacciones que hay ahí, y se observa, pues, la velocidad de las partículas, la posición de las partículas, o lo que sea. Pero como les dije, es importante que sepamos cómo están relacionados lo que observo en el sistema laboratorio y lo que observo en la teoría. Entonces me interesaría saber cómo están relacionados estos dos ángulos, el del laboratorio y el del centro de masa, el que está en el centro de masa. Como la teoría la voy a hacer en el sistema centro de masa, pues tengo que encontrar cómo expresar eso en términos del otro ángulo para comparar con lo que se ve en el experimento, que es el sistema laboratorio, ¿no? Entonces, por eso es que se pretende esto que vamos a ver. Entonces, tomo esta figura que está acá están los dos ángulos que me interesan, y ahora empiezo a ver aquí lo que tengo que hacer. Primero, sabemos que en el centro de masa la cantidad de movimiento del sistema es cero, por definición de centro de masa, lo expliqué la vez pasada, y vienen los apuntes de sistemas de partículas. En la anterior, ahí viene todo eso. Entonces se anula. ¿Se acuerdan que esto me lo preguntó una de sus compañeras? Entonces esto es cero. Antes de la colisión, la cantidad de movimiento es cero,
y después de la colisión también es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en el sistema centro de masa. Entonces tengo estas dos relaciones. Y aquí dice lo que les estoy diciendo. Estas ecuaciones indican que en el sistema centro de masa, bueno, dice otra cosa, se mueven directamente una contra otra. Claro que sí, pues veanlo aquí, despejan uno, el otro también lo pasan de aquel lado, y los vectores tienen signos contrarios antes de la colisión y después de la colisión. Lo que está aquí es lo que está dibujado acá. Tienen signos contrarios las velocidades en el sistema centro de masa. Una viene para acá, la otra viene para acá. Cuando se alejan, esta se va para allá y la otra se viene para acá. Eso, en las ecuaciones, es lo que está aquí. Si ustedes despejan el U1 y el B1 en función de U2 y B2. ¿De acuerdo? Por otro lado, también dése cuenta que el vector posición relativa, o sea, la posición de la partícula 1 respecto a la 2, que es el vector posición relativa, es el mismo en ambos sistemas de referencia. Aquí se ve rápido. Aquí el vector de posición de la partícula que va para acá, la R1' y la R2' que va para acá, es la misma que en el sistema laboratorio. El sistema laboratorio también, R1 va para allá y R2 va para acá. Por lo tanto, el vector posición relativa es R1 menos R2 en el sistema laboratorio y en el sistema centro de masa. Eso es lo que está indicado aquí. Los dos vectores posición relativa son iguales. Derivo respecto al tiempo esto y encuentro que la velocidad relativa de la partícula 1 respecto a la 2 es igual a b y es la misma en los dos sistemas de referencia. Ahí está. Nada más se deriva con respecto al tiempo la ecuación anterior. Se tiene esto. Bueno, entonces de aquí tomamos aquí la ecuación 19, despejamos la B1 tilde, que está acá, y la vamos a poner en función de la B relativa, pero vamos a considerar también la relación entre B2 y B1, esta que está aquí, para ponerla acá, y de ahí obtenemos la B1 tilde en función de la velocidad relativa. Entonces vean la velocidad de la partícula 1 en el sistema laboratorio, ya logré ponerla en función de la velocidad relativa. Y las masas, pues. De manera similar, obtengo la B2 en el sistema laboratorio. El signo menos va acá porque basta con intercambiar los índices. La B, vean que es B1 tilde menos B2 tilde o B1 menos B2. Pues para encontrar la otra ecuación basta con intercambiar los índices. Pero al intercambiar los índices cambia el signo de la velocidad relativa y por eso va este signo menos. Pues aquí ya logré tener las dos velocidades de las partículas con respecto a la velocidad relativa. Ahora, de la figura, como estas rectas son paralelas, estas dos, pues por ejemplo, la B1', que es la B1 tilde, si calculan el seno del ángulo θ minúscula, pues sería B1, que es la B1 por el seno de θ, pero también va a ser igual a B1 tilde por el seno de θ mayúscula. Y por otro lado, también la componente horizontal, la B1 coseno de θ minúscula, que sería, lo bajan para acá, perpendicularmente. La componente horizontal de B1 es B1 por el coseno de θ, y eso va a ser igual a la B1 tilde por el coseno de θ mayúscula, más la velocidad del centro de masa. Eso que les acabo de dictar ahí, está escrito aquí, en la figura 3.
B1 seno del teta minúscula va a ser igual a B1 tilde por el seno de teta mayúscula y B1 coseno del teta minúscula, B1 tilde coseno de teta mayúscula más B del centro de masa. Dividimos las dos ecuaciones, esta entre esta. Ahí se ve. Me queda, se anula la B1, entonces me queda la tangente de teta minúscula. Y luego va a ser este seno de teta. Dividimos entre B1 tilde. Me queda seno de teta y abajo me queda coseno de teta más B del centro de masa entre B1 tilde, ¿no? Dividir, me queda esto. Pues miren, ahí voy, porque recuerden que lo que me está interesando es encontrar cómo están relacionados estos dos ángulos, teta minúscula y teta mayúscula. Y ahí van, ¿no? Pero aparece este cociente que está aquí. Entonces, para hacer eso, se considera la 16 y 20, que tiene que ver la definición del centro de masa y la vimos 16 y 20. La 16 es la del centro de masa, que está aquí. B del centro de masa es M entre M2 por 1. Es lo que en una presencial ahí con mi pizarrón es más fácil verlo. Y la otra es la 20, es esta. B1 tilde es M entre M1 por B. Si sustituyen esas dos ecuaciones aquí abajo, aquí en B del centro de masa y B1 tilde, les queda esto que aparece aquí. ¿Sí? Ahí vamos. Ya avanzamos un poquito más. Ya están las masas de las dos partículas, que esos son datos, y la velocidad de la partícula proyectil antes de la colisión y la velocidad relativa en magnitud. A esto se le llama, tiene un nombre que ya se me olvidó. Bueno, no importa el nombre. La vamos a denotar como ρ a eso. M1 por 1 entre M2 por B. Entonces queda la expresión así, ya muy sencillita. Y la ρ pues va a depender de las masas y de estas velocidades. Pero ahora vamos a particularizar aquí. Si M2 está en reposo, si suponemos que está en reposo, que es lo que estamos suponiendo, U1 debe ser la velocidad relativa antes de la colisión. ¿Están de acuerdo? Si está en reposo la partícula 2, pues la velocidad relativa es la que tiene la partícula 1. ¿Sí? Y después de la colisión es B, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Que es B. Entonces, si las velocidades relativas antes y después de la colisión son iguales, el cociente de restitución vale 1, ¿no? Y por lo tanto, las velocidades estas son iguales. ¿Sí? Entonces me queda que B es igual a 1. Y entonces la ρ va a ser simplemente el cociente de las masas del proyectil entre la partícula, la masa de la partícula blanca. Ya me quedó ahí una expresión. Entonces voy a ponerle aquí M1 entre M2. ¿De acuerdo? Esto que viene en adelante se los dejo a ustedes. Yo lo dejaba en la lista de problemas. Aquí ya está hecho, se los voy a poner, o no me costaría quitarlo y dejárselos de ejercicio, pero ya se los dejo. ¿Cómo se obtiene esta? Hay otra forma de encontrar este resultado, una forma parecida, y es considerar el triángulo, este triángulo que está acá, el B1 tilde, el B del centro de masa y este de aquí, y aplicarle la ley de los cosenos a este triángulo, considerando, me parece que el ángulo θ es este, entonces debe ser considerando este ángulo, que es el cuadrado de la magnitud de este cateto, va a ser igual al cuadrado de este más el cuadrado de este por el, más el 2 veces el producto de ellos por el coseno de θ. Aquí lo debe de decir. Dice, se puede obtener una relación alternativa expresando B1 en función de las otras velocidades mediante el teorema de los cosenos
aplicado al triángulo de la figura 3. Entonces es con θ mayúscula y el B1 es el más grande. Es este sí más grande. Entonces, considerando este ángulo, ¿sí? Y aplican la ley de los cosenos. Bueno, pues ahí lo hace. Para un triángulo no rectángulo, ¿no? Ahí está. Y ya se van haciendo aquí operaciones sencillas, algo de trigonometría por aquí abajo, y se llega a otra forma que la vamos a utilizar más adelante. Coseno de θ minúscula es, ahí está ya en función de la misma ρ que vimos antes, y el ángulo θ en el sistema laboratorio. Ahí está. Esta me parece que la voy a usar ahí más adelante. Entonces háganlo, acuérdense de su trigonometría. Si no, pues ahí se los mando, ahí ya está hecho. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, pues ahora vamos a ver aquí qué pasa con la energía. Vamos a suponer ahora que la colisión no es elástica, que es inelástica. Entonces la energía cinética total de las dos partículas cambia. La delta T que voy a llamar ahora va a ser TF menos TI. Eso va a ser Q como una pérdida de energía. Esta Q es negativa, ¿no? Es más grande la inicial que la final. Entonces, esta es la pérdida de energía, digamos. ¿En qué se fue? En calor, fricción, lo que sea. También podría haber casos positivos cuando se adquiere energía en una reacción nuclear, por ejemplo. Porque se puede obtener energía. Bueno, entonces vamos a considerar una de las ecuaciones que que voy a analizar al rato por la pregunta que me hizo su compañero. Allá, esta es la ecuación 14, dice aquí la 14. La energía cinética final en una colisión se puede escribir como la energía cinética final en el sistema laboratorio, que es la tilde, más un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa. Esta relación la encontramos desde que vimos sistemas de partículas. Bueno, pues en estos temas que estamos apenas viendo, ¿no? Entonces, la delta T, pues va a ser la T final, que es esto que está aquí arriba, menos la T inicial, que es esto. Y a eso lo estamos llamando Q, que está arriba. Le llamamos Q. Entonces, aquí ya está escrito así. Entonces, ahora vamos a tomar en cuenta las ecuaciones, precisamente la 15 y la 16. La 15 es una de las que estamos aquí. La TF tilde, la 15 y la otra. La 15 y la 16. La 16, luego. Ah, y la 16, o sea, la que me da la velocidad del centro de masa. Pues tomando en cuenta esas dos ecuaciones, las escribimos. Aquí está, un medio de mv cuadrada. Aquí fue donde es el cambio de la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Sí? De la energía cinética en el sistema centro de masa, la final, que es el resultado que se obtuvo, es un medio de mv cuadrado. Y luego la inicial, pues es un medio de m1 por 1 al cuadrado. La partícula 2 está en reposo, entonces no tiene energía cinética. Y eso es igual a Q. Siguiente paso, pues nada más se hacen aquí operaciones. Recuerden que esta M sin ningún subíndice es la masa reducida. Cuando ya se pone su valor, que es M1, M2 entre M1 más M2, hasta el al cuadrado, se van a cancelar unas ahí y me va a quedar esto nada más. Sí. Pero después, ¿qué pasa?
Estos dos términos que están acá se juntan y se puede expresar como se introduce la masa reducida. Se hacen operaciones, o se saca un común denominador. Es fácil, pon aquí el M1 más M2. Calculan acá arriba y a la hora de reducir les va a quedar M1 por M2. Y ya les queda la masa reducida. Entonces les queda esto. Ven que queda aquí una relación sencilla. La pérdida de energía va a ser igual a 1/2 de la masa reducida por la velocidad relativa al cuadrado en el sistema laboratorio menos la energía cinética inicial, pero de la masa reducida. Debe de estar en esto. De la masa reducida. Está aquí. Entonces, de aquí dividimos las velocidades relativas antes y después de la colisión. Recuerden que la U1 es la velocidad relativa antes de la colisión, porque la 2 está en reposo. Entonces, esta ecuación dividen y les queda esto. Aquí pues les va a seguir quedando la U1, ¿no? Al dividir. Pasan este para el otro lado y dividen entre 1 al cuadrado. Les queda eso que está. ¿De acuerdo? Ahora expresan la U1 como 12 entre M1, donde aquí se cambia un poquito la notación. Creo que esto lo tomé del Fowles. El Fowles o el Berkeley son los dos libros que me parece que hay. Entonces ahora le llamamos C a la energía de la partícula incidente, o sea, a la energía cinética inicial. Se cambia la notación nada más un poquito, para que entonces esta M1 al cuadrado va a ser 2 veces la energía cinética, pero dividido entre M1, para quitarme la masa reducida que está acá. ¿De acuerdo? Y entonces se saca raíz cuadrada y me queda esta expresión. ¿Sí? Vamos a poner aquí la masa reducida. Ustedes hagan los pasos para que se convenza. Entonces ya de aquí, esta relación es la que aparece en la ρ, ¿no? La ρ que teníamos por acá, que me interesa la ρ, porque es esta ρ. 1 entre b. Me interesa eso. ¿Por qué? Porque la ρ es la que está aquí en la relación que hay entre los dos ángulos. Entonces, 1 entre b, o b entre 1, me da esto. Y la ρ, de aquí la ρ, va a resultar ser esto. Al poner ya las masas, ¿no? M2 entre M1. Me queda la ρ. Ya tengo la expresión de la ρ que va ahí en la relación entre los ángulos en función de las masas, de la energía que se perdió y de la energía incidente, de la original. Y ahora aquí se empiezan a hacer casos especiales. Si la colisión es elástica y las masas son iguales, entonces la ρ, pues las masas son iguales, M1 y M2 son iguales, se cancelan, va a dar un 1. ¿Sí? Y luego la 1 entre B, ya lo tengo acá, al revés, pues. Entonces, ya lo tengo y entonces la relación me queda. Aquí se utiliza precisamente la relación que voy a usar, es la que no probé, la que les dije que ustedes lo hicieran, esta que está acá. Esta relación es la que voy a usar con la ρ que acabo de calcular. Entonces eso me queda aquí. Me va a quedar acá este resultado. Aquí uso trigonometría, queda esta relación. ¿Sí? Y hay que hacerlo. Y eso finalmente queda que es el coseno de teta mayúscula sobre 2. Pero
Esto es para masas iguales, ¿sí? Elástica y de masas iguales. Si es elástica, la Q vale 0. Las masas iguales quedarían 1 entre M2. ¿Verdad? Pero como son iguales, vale 1. Eso es para ese caso. ¿Y ahora qué es lo que me dice este último resultado? Pues vean, dice que el ángulo en el sistema laboratorio es la mitad de lo que yo mida en el sistema centro de masa. ¿Sí? Pero en el sistema centro de masa los ángulos cuando mucho son 90 grados, ¿no? ¿Sí? En el sistema, no, a ver, vamos a ver. Teta va a ser igual a teta sobre 2. Entonces, el teta mayúscula es el ángulo que hay entre las velocidades en el sistema laboratorio. Es este de aquí, ¿no? Este. Ah, no, el ángulo teta, ¿cuánto puede valer? Pi, ¿no? 180 grados. De que viene para acá, este viene para acá, hasta que se regresa. Sería el máximo. Que llegara, es como un choque frontal, ¿no? Viene la partícula 1 para acá, en el sistema centro de masa. Viene la otra por acá, y rebotan. Y este se viene para acá, se regresa, y este también se regresa. Entonces el máximo ángulo que puede haber es pi, 180 grados, el teta mayúsculo. Pero lo que acabamos de obtener es que el teta minúscula debe ser entonces la mitad, cuando mucho. O sea, pi sobre 2. Entonces quiere decir que en el laboratorio lo más que puede pasar es acá. Es que la partícula, la proyectil, cuando mucho, sea pi sobre 2. No se puede regresar, pues. No olviden que es para partículas de masas iguales y elástico. Por eso se le llama ese que es una colisión o una dispersión hacia adelante. Upward. Que es lo último. Toda la dispersión es hacia adelante. Y eso como que se entiende, ¿no? Si las partículas son iguales, pues no va a ser posible que la partícula proyectil se regrese a más de 90 grados. Eso no pasaba en la dispersión de Rutherford, ¿no? Porque ahí pues no eran para nada iguales, eran partículas alfa con el núcleo, es más pesado. Entonces ahí sí pueden rebotar, que era lo sorprendente que encontró Rutherford, ¿no? Pues eso es todo lo que vamos a ver de colisiones. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, profe. Dime. En la relación que sacó de las masas, creo que estaba más abajo, casi ya al final, que es donde sustituye la ρ. Un poquito más arriba. Ah, ahí, de las velocidades, la 27. Ah, sí. Ajá. Bueno, es que a veces en algunos problemas nos piden que saquemos como que relaciones de ese tipo, ¿no? Que es cuando el cociente de velocidades o de masas. En este caso, el que la velocidad relativa se divida entre esa es la velocidad inicial, ¿no? Me parece, Sí, la vista 1. desde el laboratorio. Ajá. Eso, ¿qué nos diría físicamente? O si Pues tenga alguna interpretación. esto o el resultado. No, bueno, como tal ese cociente, ajá. Bueno, pues simplemente es una relación de cómo es la velocidad relativa comparada, la velocidad relativa comparada con la velocidad, con la rapidez inicial que teníamos. No es más. Aquí se calcula porque es lo que necesitamos. Nuestro objetivo era
calcular la relación entre los ángulos, la relación que hay entre los ángulos en los dos sistemas de referencia. Ahí es donde me aparece esa velocidad relativa, antes de la colisión y después de la colisión. Por eso es que nos interesa. Eso tiene que ver también con el coeficiente de restitución en las colisiones centrales, ¿no? Físicamente, pues, simplemente está midiendo razones de las magnitudes de las velocidades, cómo es la velocidad relativa en función de después de la colisión a cómo era antes de la colisión. Aquí se calculó porque era algo que necesitábamos, ¿no? Que aparece aquí. Y por eso se hizo eso. Ah, ok. Gracias. ¿Quién eres? Mario, profesor. Ah, Mario, muy bien, Mario. Está por ahí Jorge Antonio Juárez. Sí, aquí estoy. Fue la pregunta que me hiciste al final de la clase pasada. Te contesté algo ahí muy rápido y creo que es la solución, pero te diré que me quedé con la espinita después de tu pregunta, nada más que ya era al final de la clase. Y traté de darle otro vistazo y todavía no me convenzo bien. No sé si se los puse ahí en Classroom, la duda, y lo he estado viendo. No dediqué mucho tiempo, pero traté de entender. Dime si tu duda es la misma que me ha surgido a mí. Y se los digo a todos. Por eso lo puse ahí en el tablón de Classroom para compartirles la inquietud. Esta delta T que está aquí, que es la ecuación 11 que viene ahí en los apuntes, es digamos, la pérdida, la variación de energía cinética, como dice aquí. Es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Vean que son las únicas energías que estamos viendo porque no nos estamos metiendo con la interacción en sí, sino nada más estamos tomando en cuenta las energías que hay de movimiento. Bueno, encontramos esta relación que está acá, que es la ecuación 11. El signo menos es porque hay una pérdida de energía en general para cuando la colisión es no necesariamente elástica. Esta es una expresión bonita, creo. Ahí está, se dedujo. Hay algunos pasos que ya los agregué un poquito más en las notas. Se los voy a pasar. Y de aquí concluíamos también que si el coeficiente de restitución era 1, la colisión es elástica, ¿verdad? Y entonces se anula esto, lo cual dice que se conserva la energía cinética. Antes de la colisión y después de la colisión, pues va a ser 0, son iguales. Y la pregunta que me hizo Jorge Juárez, fue que qué relación había entre este resultado para el caso en el cual el coeficiente de restitución valiera 0, ¿verdad? Que es el caso completamente inelástico o plástico, le llaman algunos autores. Si la E vale 0, entonces esto vale 0, y me queda que la pérdida de energía va a ser esto que está aquí. Esto es lo que se perdió de energía en una colisión completamente inelástica. Se pierde esta cantidad de energía. Vean, ¿vale? Entonces me imagino que a Jorge se preguntó, porque más adelante en los apuntes, se dijo que la cantidad de energía que era capaz de transformarse en otro tipo de energía que no fuera cinética era esta cantidad, que se parece mucho a la expresión a la que tenemos aquí arriba, si se fijan. Salvo el signo, son casi iguales, pero bueno, aquí aparece la velocidad relativa antes de la colisión al cuadrado. Y aquí aparece la velocidad relativa, pero después de la colisión. Entonces dije, pues sí, y la estuve buscando luego, de noche, pues después de la clase, dije, a ver qué pasa. Y todavía no
tengo algunas dudas. Si se acuerdan, déjenme poner la nota. Problema, colisiones. ¿Está en colisiones? No está en... Sí, en colisiones, ¿no? Colisiones. Sí, pues es lo que estamos viendo. Aquí, vean esto. Voy a leerlo con cuidado. Dice, en ausencia de fuerzas externas, la velocidad del centro de masa es constante. Ya lo saben, esto es porque la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza total externa va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Pero en una colisión no hay fuerzas externas. Entonces la aceleración del centro de masa es cero y por lo tanto la velocidad del centro de masa es constante. Entonces, como esto es constante, también lo va a ser pues un medio de m1 más m2 por v del centro de masa al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Pues, más estoy metiendo otras cosas que son constantes, sigue siendo constante. ¿Y eso qué significa? Pues algo que también ya lo hemos visto aquí en las figuras y demás, pues, que en la colisión hay una parte de energía que no es capaz de transformarse en otro tipo de energía, porque la naturaleza, y lo interpretamos con la segunda ley de Newton, me obliga a que debe de mantenerse una cierta cantidad de energía cinética, que es esta. El centro de masa se va moviendo. Entonces, eso debe de permanecer constante en cualquier tipo de colisión, ¿sí? Entonces, como eso es constante, entonces me fijo en esta expresión. Esto, en la 14, esto debe de permanecer constante. Esta es la energía cinética después de la colisión. Creo que ahí está el clavo de todo. Esto es la energía cinética después de la colisión. Y me dice, esta partecita debe ser de movimiento, a fuerza, ¿sí? Por lo tanto, como estoy analizando un caso general, o sea, no que sea elástico, necesariamente esta TF tilde me representaría la energía que es susceptible de cambiarse en otro tipo de energía que no sea de movimiento, calor o lo que ustedes quieran. ¿Cuánto vale? Pues aquí de esta misma ecuación dice, ¿cuánto vale? Pues la despejo. Y también ahí viene otro asunto. Lo paso para el otro lado. Si lo paso para el otro lado, pues me queda esto. Y aquí me dicen, pues esta cantidad es la que es susceptible de cambiarse, de transformarse pues en otro tipo de energía que no sea de movimiento. ¿Qué se hizo aquí? Pues se sustituye la velocidad del centro de masa, que ya sabemos cuánto vale, y la T final también. Después de hacer operaciones, me queda esta expresión. Y fue ahí donde se ve que, bueno, y se parece mucho a la otra. Entonces, pues yo también dije aquí, a ver, vamos a ver por partes. Aquí está esta variación y ahora veamos el caso de una colisión completamente inelástica. Pues me da esto, me queda esto. Inelástica, pues ahí no hay pérdida de energía. Ahora la pregunta es, pero esa energía que se pierde, pues esta que se pierde, que no es la misma que se asevera en la otra parte, que dice que es la energía que es susceptible de cambiarse por otro tipo de energía, que es esta expresión que está acá, no debieran de ser pues lo mismo. Entonces, pues me parece que no, como lo contesté de inmediato, pero me quedó la duda, porque lo que está acá en la 12, completamente inelásticas, es, vean, es la variación de la energía cinética. ¿Sí? Es la pérdida de energía, fue la variación. Y esta es la energía que se puede transformar en otro tipo de energía. Pero ahora fíjense qué es lo que pasa. Si yo aquí considero el caso completamente inelástico, ¿cuánto vale V2 menos V1? Pues acá está. Vale cero, ¿no?
porque en el caso completamente inelástico, las dos partículas pues van pegadas, sus velocidades deben de ser iguales, entonces esto se cancela. Entonces dice uno, encuentra uno, pues la energía cinética final en el sistema laboratorio es cero, y eso sí está bien, porque si ustedes se colocan en el sistema centro de masa, después de la colisión, pues ustedes ven que las dos partículas están en reposo respecto a ustedes, y vale cero. Eso por un lado, pero por otro lado, se afirma que esta cantidad debiera de ser igual a esta que está aquí. Entonces ahí es donde está el meollo del asunto. Entonces hay que entenderlo, y en eso estoy. ¿Ustedes no le dieron una estudiada a esto? Fue muy pertinente la pregunta de su compañero. ¿Tú, Jorge, no has visto, no le estudiaste un poco a esta cuestión? Pues me quedé con la idea de que eran diferentes, entonces tampoco investigué mucho. Y pues mi duda era más que nada porque si se parecían, cuando era cero, eso implicaría que, visto desde el centro de masa, entonces la colisión es inelástica, o una parte de esa energía corresponde a una colisión inelástica. En los dos sistemas de referencia es inelástico. Lo que pasa es que observas cosas diferentes. En el sistema centro de masa, que es la tilde que está aquí, ¿sí? Eso vale cero, porque si tú estás colocado en el sistema centro de masa, después de la colisión, tú ves que las dos partículas están ahí contigo, quietecitas, porque estas dos velocidades son iguales. Entonces tú no ves energía cinética en el sistema centro de masa después de la colisión completamente inelástico. Recuerda que estamos en ese caso, en el inelástico, pero se perdió energía. Pero eso hay que hacerlo compatible con lo que se está afirmando aquí. Yo denme un poquito más de tiempo, yo creo que están bien las cosas. Es una cuestión de interpretación y pues hay que entender bien qué pasa. Ahí se los dejo, si no lo han visto, para eso se los puse, para que lo analizaran. Yo aquí he estado, bueno, antenoche me quedé un rato viendo eso y me tengo que convencer bien. Yo creo que las cosas están bien, pero hay que interpretar bien y lo que se está dicho está bien, pero hay algo que no leo completamente, no me convence bien. Debo de convencerme de lo que voy a decir y se los debo todavía un poquito. Pero ustedes también piensen, si se entiende cuál es la inquietud que hay. En el caso completamente inelástico, esta es la pérdida de energía, ¿sí? Se los voy a plantear así a primera vista. Esto es lo que se pierde de energía en el inelástico. ¿Sí? Eso se perdió. Pero resulta, y vean, son velocidades antes de la colisión, ¿sí? La U2 menos U1. Pero luego resulta que, como dice Jorge, se parecen mucho, pero aquí es B2 menos B1. Entonces, si aquí yo le quiero aplicar el caso inelástico, pues yo sé que B2 menos B1 es cero. En el caso es completamente inelástico, porque se pegan, ¿no? Después de la colisión, las dos partículas van unidas, lo vimos desde un principio. Si van unidas, pues esta velocidad relativa es cero, lo cual quiere decir que visto desde el sistema centro de masa, pues no tienen energía las partículas, pero el sistema laboratorio sí lo tiene. Entonces ahí hay que tener cuidado. Nada más es que ver desde qué punto de vista estoy viendo las cosas. Recuerden que lo de tilde es en el sistema centro de masa. En el completamente inelástico esto debe valer cero. Pero en el sistema laboratorio no. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Ya vieron problemas
Ya con esto pueden ver, pues ya todos los problemas, todos. Son poquitos, son 8. Entonces no sé si ya hacer otro examen con este material, o nos esperamos hasta ver cuerpo rígido. No, pues a lo mejor sería bueno ver uno aquí para que después hagamos otro de cuerpo rígido con ecuaciones de Lagrange. Y después hacemos otro de problemas de dos cuerpos con... No, a ver cómo está. Lo que yo no quiero es que se atrasen. ¿Cómo van con estos problemas? ¿Ya salieron? ¿Ya salió? Noé, ¿quién fue el que me preguntó? De la H. Sí, profesor. ¿Ya salió? Sí, ya lo pude hacer. De hecho, sí estaba muy sencillo. Yo me estaba complicando de más. No lo estabas tratando como sistema de partículas, ¿verdad? Lo estabas tratando individualmente. Sí. De hecho, cuando usted dijo se puede hacer calculando las tensiones, pero es muy complicado. Bueno, yo justamente lo hice así, pero ya lo hice como sistema de partículas y ya Sí. obtuve el resultado. Sí, la posición del centro de masa no se mueve, ¿no? Sí. Muy bien. Pues este es el que se resolvió de ejemplo, ¿no? Sí. Pues fíjense, el 2 ya lo tienen hecho. Ya lo puse ahí en los ejemplos, ¿verdad? No, ese no lo subió, profe, pero sí ya lo habíamos resuelto. Sí, ya está resuelto. Pero no lo he puesto en Classroom. No. No. Ah, porque fue el ejemplo que les di, ¿verdad? Sí, ese ejemplo resultó. Se Se resolvió en clase. Hay más versiones. Ahí les dije con la cadena extendida. Sería bueno que lo intentaran. Ese lo he preguntado en exámenes. De hecho, creo que es el 3, es la cadena extendida, nada más que con una fricción. Ah, aquí este es otro con fricción. Hay uno sin fricción. Bueno, este mismo, pero sin fricción. También es bonito. Este lo puse una vez en examen. No, De hecho, sin fricción puede salir del 3 nada más que considerando el coeficiente de fricción 0. Ah, pues también podría ser. Pero lo que pasa es que la H, ¿qué es? No, porque la H... H creo que es la longitud que está colgando. Ah, sí, cierto. Sí, está bien. Sí, pero no, entonces no es exactamente igual porque... Ah, bueno, pues sí sería sin fricción. Suficientemente alto, ¿no? Para que... Bueno, de estos problemas, ¿tienen alguna pregunta? Yo tenía una pregunta para el 5, profe. Sí, ¿cuál es? Es que, bueno, le cuento cómo lo planteé. Sí. Bueno, tomé varios como instantes, ¿no? El primero, la energía en ese sistema, que sería las tres masas en el resorte, solamente está la cinética que lleva el bloque, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en el que impacta con el bloque de en medio, Sí. como bloque 2, esa energía se le transfiere al sistema masa-resorte-masa, ¿no? Sí. Entonces, después de tener esa transferencia de energía, ese sistema, bueno, tengo entendido o pienso yo que se va a mover en el eje X, ¿no? Sí, sí, todos en el eje, sí. Sí, o sea, como deslizándose el sistema completo. Sí. Entonces, no sé si lo que hice, bueno, que le voy a comentar,
esté bien, que a mí me resulta como que medio raro, ¿no? Ajá. Pero se lo comento. Entonces, después de que hace esa transferencia de energía, tomé el sistema no inercial de masa-resorte-masa. Y entonces ¿Pero dije por qué que, le llamas no inercial? porque va a estar en movimiento, ¿no? El sistema masa-resorte-masa. Pero eso no significa que no. Ah, tú te colocas en el. Sí, en el sistema masa-resorte-masa. Sí. Pero ¿cómo sabes que está acelerado? Bueno, es lo que intuyo. Sí, está Sí, pero acelerado. además vas a estar en la masa del medio, o en dónde vas a poner tu origen. En el centro de masas. Pero no tienes la separación. Bueno, sí. ¿La supones? Sí, la puedo suponer. Es que después me enfoqué en el sistema ese que le comento, el masa-resorte-masa, y entonces lo que tenía era que la energía que me transfirió el primer bloque va a ser Sí. la energía total del sistema. Y la energía del sistema, en el instante donde la elongación es máxima, se elimina la energía cinética de los bloques porque es cuando el resorte está en su máxima elongación, va a ser el regreso y en ese punto los bloques como que no se mueven, no tienen velocidad más bien. No, pero no se mueven uno respecto al otro, pero sí se mueven en el sistema inercial. Sí, eso era lo que le comentaba. Entonces, yo No, lo consideré. dime, perdón. Yo lo consideré como que no se movía uno respecto al otro y en ese caso, bueno, tomando esas consideraciones y la energía del sistema anterior, sale fácil el problema, pero no, creo que hay consideraciones que me estoy saltando, que no creo que se pueda hacer así completamente. Bueno, ahí les van mis sugerencias. Dice el problema, vamos a leerlo. Contra un sistema de reposo que se encuentra en una superficie horizontal lisa, que consta de dos cuerpos de masa m unidos por un resorte. Choca otro con velocidad v de la misma masa y la colisión es elástica. Bueno, entonces váyanse paso a pasito. Le voy a llamar 1, 2 y 3 a los bloques así en ese orden, ¿sí? Para entendernos. Cuando el bloque 1 choca con el bloque 2, que está en reposo, tienen la misma masa y la colisión es elástica. ¿Qué pasa? Que el bloque 1 se va a quedar con velocidad 0 y el bloque 2 va a obtener la velocidad del bloque 1. Muy bien, porque intercambian velocidades, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, y ya, del bloque 1 me puedo olvidar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ese ya se quedó ahí quietecito, ya no. En todo caso digo eso, el bloque 1 se queda en reposo. Y realmente la colisión, entre comillas, importante, va a ser la colisión entre el 2 y el 3. ¿Cierto? Sí. Van a colisionar, pero mediante un resorte ahí en medio. La primera colisión, ya repito, insisto, es esa ya, me olvido de ella. Llega le pega a este se queda en reposo y adquiere la velocidad v que tenía el anterior. Y este bloque va a interactuar mediante el resorte con este otro. Es la verdadera colisión, digamos. Entonces, en toda colisión, ¿qué se conserva? El momento. El momento lineal. Entonces, supongan velocidades, por ejemplo, la velocidad inicial del choque va a ser la velocidad de este bloque, del 2, ¿no? Que es 1, que es v. Y llámenle, pues, por ejemplo, v1, mejor dicho, v2 y v3, o como quieran llamarles, a las velocidades después de la colisión de estos dos, de lo que tiene un poquito después, pues, de que colisionó, de que ya le pegó, ese es el instante inicial,
y consideren un instante después, pero todavía durante la colisión, o sea, mientras esto se está deformando. ¿Sí me entienden? No cuando ya finalizó, sino cuando este bloque ya se está moviendo un poquito y este también. Entonces, la M por B, M1 por, bueno, M por B va a ser igual a M1, M2, llámenle si quieren, M2 por B2 más M3 por B3, porque se conserva el momento. Ahora, si supongo que el resorte obedece la ley de Hooke, entonces esta interacción es conservativa. Y yo sé que la energía potencial de un resorte es un medio de K por la deformación al cuadrado. Y ahora sí, la energía que tienen al principio, que es simplemente la energía del bloque 2, que sería un medio de mb cuadrada, ¿verdad? Tiene que ser igual a la energía cinética de este, más la energía cinética de este otro, que llámenle un medio de mb2 al cuadrado, más un medio de mb3 al cuadrado, más la energía potencial que esté almacenada en el resorte. Supongan que se deformó, digamos, X. Entonces es más un medio de kx cuadrado. Y ahora viene lo que tú intuiste. ¿Qué pasa cuando el resorte esté comprimido a su máxima compresión? Alargamiento, pues máximo. Alargamiento negativo aquí o como quieran. Cuando ya se apachurró más, ¿sí? ¿Qué sucede o qué necesita pasar para que los dos bloques, qué pasa cuando los dos bloques han comprimido al máximo el resorte? ¿Cómo deben ser sus velocidades? Iguales. Iguales. Entonces la B2 que tenían y la B3 que pusieron deben de ser iguales. Ya ven de ahí como quieran. Y ahí, esa X que obtengan ahí, entonces la X va a ser la máxima. Y ya de ahí les sale el resultado, que es lo que les preguntan, ¿no? La X máxima. Vean que este es como un modelito. Es como si este fuera un solo cuerpo de masa 2m, pero elástico, que el choque no va a ser completamente elástico porque aquí este cuerpo se deforma, pues, se deforma. Y va a haber energía que se va a almacenar en el resorte. No se va a conservar la energía cinética. Se conserva la energía, no la cinética. El choque no es elástico entre este cuerpo y este sistema, porque se almacena en el resorte un poquito de energía. Sería la deformación elástica que tiene el cuerpo, ahí se va parte de la energía cinética que tenía el cuerpo inicial. Y ya le sale. Pueden hacerlo más rápido suponiendo lo que pasa al final, que ya esté todo deformado y que se están moviendo con la misma velocidad ambas partículas y sale todavía más rápido. ¿Sí? Entonces, es conservación de momento y conservación de energía. No es necesario colocarse en el sistema centro de masa. Sí, porque, sí, la otra forma que le había intentado, aparte de la consideración que le había mencionado al principio, era considerando también el centro de masa desde el inicio, pero daban unas expresiones que no, se veía que por ahí no era. De hecho, no, es que es que no tienes información para el centro de masa. En todo caso, la velocidad del centro de masa sí es la que entra en juego, pero la velocidad del centro de masa tiene que ver con la conservación del momento, si se acuerdan. Es casi equivalente. La conservación de la velocidad del centro de masa es equivalente a la conservación del momento. Casi. ¿Sí? Recuerden, si no hay fuerzas externas en la colisión, se conserva la velocidad del centro de masa. Si ponen la velocidad del centro de masa igual a constante,
es equivalente a la conservación del momento lineal. Pero desde ese punto de vista, sí usan el centro de masa, pero más bien es la velocidad del centro de masa. Con las posiciones no se metan, no hay ni información para tratarlo de calcular. Y no me están preguntando nada de eso. Bien, ¿quién eras? Ramses. Ramsés. Bien, voy a anotar aquí tu participación. Bueno, ¿alguien más? No se confíen, vamos a hacer un examen, yo creo que lo hacemos, porque ya vamos a continuar con la teoría, ¿eh? Lo hacemos, porque el tema de cuerpo rígido es un poquito largo, entonces lo hacemos no hay días feriados, no creo que no, ¿verdad? Entonces el viernes empiezo con cuerpo rígido, el lunes cuerpo rígido, pues el miércoles, dentro de 8 días, como ven, el examen puede abarcar todo lo anterior, pero principalmente pues ¿qué es oscilaciones y sistemas de partículas y colisiones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Próximo miércoles, examen. ¿De la siguiente semana? Sí, dentro de 8 días. Hasta este tema. Profe, me parece que yo tengo cita con ¿cómo se llama? Con el quiropráctico ese día. Entonces no sé si vaya a alcanzar a llegar a la hora. ¿Quién eres? Jorge Pérez. Ah, Bueno, igual, yo tengo también otra situación el miércoles, profesor, ya que voy a acompañar a mi mamá a una operación en esos días. No sé sí, si puedo hacer así. no me gusta hacer Pues el lunes sería muy pronto. Bueno, Sí, por mi creo. parte sí. Viernes. Sí, yo creo que yo, profe. La verdad no me siento preparado para hacer un examen de esto todavía. Bueno, pues lo hacemos el viernes, a más tardar. El viernes de la otra semana. ¿Sí? Bueno, yo creo que por mí estaría bien. Sí, profe. Déjenme ver. No se voy a atravesar ahí un día. No, ¿verdad? No hay octubre. Viernes 8 de octubre. Está muy lejos, pero bueno. Es que luego no me van a hacer caso en la teoría porque van a estar estudiando esto. Está bien, el 8 de octubre hacemos examen. 8 de octubre a las 6. ¿De acuerdo? Y entonces ya quedó. Pero yo voy a continuar con la teoría. Y ya solamente les voy a poner el ejemplo ese que me faltó ponerles. Voy a buscar ahí otro que fue de masa variable, de sistemas de partículas. Voy a ponerles algunos de colisiones de ejemplo también. Lo veo pues lo podría ver ahorita, tenemos tiempo. Entonces déjenme buscar. Profe, entonces nos mandaría 3 ejemplos. Les debo el ejemplo de masa variable de la cadena que está ahí colgando en la orilla, ¿no? Me dijeron que ese no lo subí a Classroom. Sí, no lo subió. Bueno, ese sería uno. Que ahorita no entro en conflicto si hablo Classroom. Les pregunto. O alguien No, me puede profesor, decir pero qué ejemplos tengo en Classroom, ¿se acuerdan de estos temas? Yo les voy a mandar otro Pues ejemplo. el Les voy a último que mandar subió Ajá. fue el del péndulo simple con el resorte y el bloque.
Ah, sí, ok. Pero ese es de oscilaciones, ¿no? Pero de oscilaciones, ajá. Según yo Y de de este esto. no se ha subido ninguno. Ah, bueno. Entonces les voy a subir el que les dije de masa variable y les voy y vamos a ver ahorita otro. Ahorita lo busco de una vez. A ver, déjenme buscarlo. Ah, esto también podría ser. No, este. Lo he puesto varias veces en los exámenes, tanto a título como más. Ahora se los pongo de ejemplo. Déjenme ver. Sí, Este problema lo he puesto varias veces de examen. Dice, desde una distancia h, se deja caer una masa m minúscula sobre otra m mayúscula que está sostenida por un resorte de constante k, así como está aquí en la figura. Se observa que m, la m mayúscula, comprime el resorte una longitud delta. O sea, le pega, le pega, y se comprime una distancia delta. Determine el coeficiente de restitución para estos dos objetos y la altura a la que rebotará m. ¿Está claro el enunciado? Debe de tener todos enunciados. Si no está claro, son palos de ciego lo que van a hacer. Pues llega le pega, va a rebotar, pero como le transfirió aquí momento, se va a comprimir el bloque una distancia delta. O sea, se supone que la distancia delta, la cual se comprime, cuando llegue a la distancia delta, en ese instante permanece, bueno, no permanece, sino que está en reposo m, ¿no? Aquí va a empezar a oscilar. Eso no me importa. Lo que me están preguntando es que cuánto vale la delta, ¿no? Que cuál es el coeficiente de restitución, la delta es dato, y cuánto rebota la partícula ¿Está claro? Bueno, entonces vean, primero tienen que tratar de comprender el problema sin escribir ecuaciones. ¿Qué va a suceder aquí cuando llegue y le pegue a esto? Va a haber una colisión, ¿no? Entre este cuerpo y No es una colisión elástica. Me están preguntando precisamente que cuánto vale el coeficiente de restitución. Entonces llega le pega, entonces al haber una colisión, pues va a haber se va a conservar el momento. En toda colisión se transforma la cantidad de movimiento. Aquí estoy tomando los ejes en esa dirección, espero que sí lo haya tomado. El X no vale, nada más es la Y positiva para arriba. Bueno, entonces pasa aquí, choca, se conserva el momento. ¿Para qué me sirve eso? Pues en la conservación del momento van a intervenir la velocidad que tiene la bolita cuando le pegue. Esa rápidamente le ponen. Como me dan la altura y está la gravedad, ¿con qué velocidad le va a pegar m minúscula al bloque? ¿Cuál es la velocidad con que le pega? Raíz de 2GH. Muy bien, raíz de 2GH. Si tomo el signo Y positivo hacia arriba, ¿qué signo tendría? Menos. Negativo. Entonces tengan en cuenta eso, es muy importante porque ahí se me equivocan mucho. Yo elegí positivo para arriba, entonces la velocidad inicial de esta partícula, o mejor dicho, la velocidad justamente antes del choque, es menos raíz de 2GH. ¿Sí? Y la velocidad inicial de m mayúscula
pues es cero, ¿no? Porque está en reposo en esta situación. Aquí de alguna manera, bueno, aquí está comprimido esto debido a su peso, ¿no? Por eso, ya en esta situación que está aquí, ya está comprimido el resorte. Es otra cosa que hay que fijarnos. ¿Sí? Ahí ya está comprimido porque pesa esto. Cuando llega y le pega, lo va a apachurrar un poquito más. Bueno, entonces la velocidad inicial de m es 0 en la colisión. Entonces de ahí, ¿qué va a pasar después de la colisión? Después de la colisión, esta m va a rebotar para arriba. ¿Con qué velocidad? Pues esa la tiene que denotar de alguna manera. La masa por, digo, la velocidad con la que va a rebotar, pues llámenle como quieran, la v para allá, la final de este. Y este otro se va a mover hacia abajo, pues es el que va a comprimir el resorte. Entonces, ahí usan su notación. Bueno, después, cuando rebote, pues ese ya está fácil, este va a estar fácil. Una vez que yo calcule la velocidad de rebote de este, pues la altura a la cual rebote, pues es un lanzamiento vertical, aplican sus ecuaciones ya sea de energía o las de cinemática y calculan la altura a la que va a rebotar. Para calcular el delta, ¿qué debo de hacer? Ah, pues justamente aquí. Como lo que está interviniendo en todo esto es el peso de este cuerpo y el resorte, ambas fuerzas son conservativas. Entonces se conserva la energía. Entonces voy a aplicar conservación de energía desde este momento hasta que lo apachurra la distancia delta. Y ya de ahí debo de calcular. Voy a calcular las velocidades involucradas porque lo que me pide que calcule es el cociente de restitución. Pero el cociente de restitución tiene que ver con las velocidades relativas antes y después de la colisión, en las cuales intervienen las velocidades que he mencionado. Y ya, ahí dice, ya está resuelto. Ahora hay que escribir lo que acabo de decir. Pues vamos viéndolo. Y les sugiero, les digo a todos, cada uno de ustedes debe de tomar su estilo. Les vuelvo a repetir. Esto que yo les pongo es mi método, pues, no mi método, es mi procedimiento. Ustedes hagan el suyo. Este es un modelo que les doy, una sugerencia. Entonces dice aquí m choca contra m a una velocidad menos raíz de 2gh. Ahí está. Se los dije, ¿no? El momento lineal se conserva durante el choque. Entonces ahí tengo la masa por su velocidad, el otro está en reposo, y eso va a ser igual a la masa por v, donde esta v va a ser la velocidad que va a adquirir la pelotita esta después de la colisión, hacia arriba, va a ser la inicial para arriba, más la masa del bloque por esta v mayúscula, y esa velocidad v mayúscula es la que va a tener este bloque justo cuando empiece a apachurrar estaba en reposo, ¿no? Estaba en reposo, pero al pegarle la otra, le dio una velocidad, un momento le transfirió, este momento que está aquí, entonces va a tener esta velocidad. ¿Sí? ¿Está claro eso? Esta ecuación está clara. B minúscula y B mayúscula son las velocidades de los dos cuerpos justamente después de la colisión. Ya expliqué lo que es una colisión en la primeritita clase. Es al instante después de que ya dejan de interactuar. ¿Alguien me quería decir algo? Sí, yo, profe. Es que, bueno, me confundí porque como es inelástica, la pelotita cuando choque contra M se va a quedar pegada, ¿no? A M. No. ¿No? Cuando se queda pegada es cuando se llama plástico o completamente inelástica. Pero no es el caso. Aquí no dice que sea completamente inelástica. Ah, ok. Solo es... Inelástica. Ok. Es inelástica, pero no completamente inelástica. No se queda pegada. Entonces, rebota. Ok. Entonces, rebota. Cuando choca, vuelve a subir, ¿no? Inmediatamente. La pelotita sube. La pelotita, ok, sí.
y el bloque empieza a comprimir el resorte. Ajá, tal, ok, sí. Bien. Bueno, entonces acá está. Donde B y B son las velocidades de M y M respectivamente después del choque. ¿Sí? Bueno. Ahora pongo el coeficiente de restitución. ¿Cómo se define el coeficiente de restitución? Pues ya deben de tener ahí sus formulitas. Recuerden que la E es velocidad final de la partícula 2 menos velocidad final de la partícula 1 entre U1 menos U2. Con el signo menos ya lo quita. Entonces aquí está. B menos B. ¿Está bien? Este es B. B aquí le llamé la 1. Aquí ya está sin el signo menos. Ya le puse el signo menos. Es la velocidad de la partícula 2 menos la velocidad de la partícula 1. Va a ser igual al coeficiente de restitución entre raíz de 2GH. Aquí por los signos que están. Ya queda eso. Pues. Ustedes pónganlo bien. Es E igual a B2 menos B1 a menos B2 menos B1 entre U2 menos U1. ¿Sí? ¿Dónde está? Ahí está. Toman esto. ¿Sí? Y ya que lo tienen, es lo que está aplicado acá. En nuestra notación. Cuidando los signos. Con mucho cuidado los signos. Ahí está. Entonces vean, ya tengo aquí el coeficiente de restitución, que es el que me están preguntando. Pues ya encontré ahí la incógnita, ahí está. H es dato. Estas dos cantidades no las conozco, ¿no? Esto no se conoce. Son las velocidades de los dos cuerpos después de la colisión. Pues ahora tengo que buscar relaciones que contengan estos términos para poderlos calcular. Y entonces es la conservación de la energía que les dije. La energía mecánica se conserva para el sistema masa M más resorte, después del choque. Fíjense bien, después del choque. Entonces, después del choque, acá está, vean, ahí esto es muy importante, muchachos. Por favor, pongan atención. Aquí el resorte ya está comprimido. ¿Estamos de acuerdo? Porque pesa esto. En este dibujito, así como está ahorita, ya está en reposo, está comprimido. Entonces, justamente después de la colisión, ¿cuál es la energía mecánica de este sistema? Les pregunto. Un medio de la masa al cuadrado, la más grande. Un poquito más fuerte, por favor, que no te escuché bien. Un medio de la masa grande por la velocidad grande. Sí, cuadrado. Un cuadrado. ¿Nada más? Al inicio sí. Ok. ¿Todos están de acuerdo? También tenemos la velocidad de la masa M minúscula, ¿no? O la energía cinética de la masa M minúscula. Y luego la energía potencial del resorte mientras se va comprimiendo por acción de la masa. No, pero a ver, díganme su nombre para que me dirija a ustedes con su nombre, por favor. Fíjate bien lo que dice, la energía, aquí está el resultado. La energía mecánica se conserva, dice, después del choque. Entonces preguntaba, justamente aquí, ¿cómo calculo la energía mecánica? Efectivamente, es la energía cinética que va a adquirir que es un medio de la masa M por la B mayúscula al cuadrado. Pero esto pesa, entonces debería de tomar en cuenta la energía potencial. Pero yo puedo elegir precisamente el nivel 0 de energía potencial ahí, ¿no? Ahí. Pero, fíjense bien,
Si esta es la posición de equilibrio, ¿se acuerdan que entonces no tomaba yo en cuenta el peso? La primeritita clase de oscilaciones. Entonces, si yo lo considero desde la posición de equilibrio, no es que me olvide y que no contribuya, sino que la energía potencial almacenada energía potencial gravitacional, no la considero, es cero. Y luego, si en ese instante considero que el resorte, aunque ya esté comprimido, pero no voy a tomar en cuenta tampoco la energía potencial del resorte, porque es la posición de equilibrio. Entonces la respuesta es la que dijo su primer compañero. La energía mecánica es un medio de m por b cuadrada, nada más, pero es por las razones que estoy diciendo. Y cuando se comprima totalmente, ¿cuánto va a ser? Bueno, pues cuando se comprima totalmente, no va a haber energía cinética, porque ahí se detuvo. Bueno, ahí se detiene en ese instante. La energía potencial no la tomo en cuenta, porque ya dije que el peso no lo voy a tomar en cuenta. Y la energía potencial del resorte, pues esa sí es un medio de K por delta al cuadrado. Esa es la relación que está acá. Donde dice aquí abajo es importante. Donde delta es la deformación del resorte medida desde la posición de equilibrio. Aquí es importante enfatizar que debido a que se está planteando la conservación de la energía, considerando la situación inicial desde la posición de equilibrio, no debe incluirse la energía almacenada en el resorte debido a la deformación inicial que tiene debido al peso de m, ni su energía potencial gravitatoria. Entonces ya me queda ahí eso. De aquí despejo la b, que es una cosa que necesito, que está acá. Y me queda menos b igual a menos delta, raíz de k entre m. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí está hecho el análisis, aquí enseguida. Sí, dime. ¿Por qué toma la raíz negativa? En 3. Porque la y es positiva para arriba y la b que resulta es hacia abajo. Ah, ok. Sale negativo. Es menos. Ahora vean, no había visto con anticipación el problema. Ajá. Vean. Esto fue considerando desde la posición de equilibrio. ¿Sí? Considerando la conservación de la energía desde la posición no deformada del resorte. Fíjense aquí, si lo consideramos desde la no deformada, o sea, si suponemos que el resorte está estirado y que la masa m todavía no lo apachurra, ¿sí? Entonces, ¿cómo ponemos la conservación de energía? Vean, va a ser un medio de mv cuadrada, ese es el mismo, pero ahora debo de poner lo que se comprime el resorte debido al peso del bloque, que le llamo un medio de k delta s al cuadrado. Y entonces, ahora, si tomamos en cuenta esto, ¿cuál va a ser la energía potencial del resorte cuando ya se haya comprimido? Pues va a ser un medio de k delta s más delta al cuadrado. Pero ahora sí tengo que poner la energía potencial gravitacional, que sería menos mg delta. Si esto lo desarrollan, va a llegar al mismo resultado. Háganlo. Bueno, se los voy a pasar esto y ahí lo hacen. ¿Está claro? Estos dos enfoques. Es muy importante este parrafito, porque aquí se equivocan mucho. A veces lo hacen bien, a veces lo hacen así, pero no explican nada, simplemente lo ponen, no dicen nada y pues, a veces es porque lo copian. A veces. Otros lo hacen así, lo hacen bien y también lo hacen mal. Pues hay de todo en este mundo. Hay de todo. Esto, si no se entiende bien, por favor, véanlo, estudienlo. Es lo mismo, pues. Aquí, debido a que está posición de equilibrio,
Y aquí es posesión no deformada del resorte. Dime. Yo no lo descargué. ¿Para qué lo desconectas? ¿Por qué va ahí? ¿Por qué se va ahí? ¿Y por qué tiene que cargar aquí? Si siempre está aquí pegado, siempre. ¿Quién es por ahí? Tiene un problema, un compañero. Bien, ¿alguna pregunta? Pues por favor, Sí, profe. dime. En la ecuación esa de que dice que considera la conservación de la energía desde la posición no deformada del resorte. Sí. O sea, ahí lo estamos considerando sin que la masa M mayúscula comprima, ¿no? Al resorte ese delta S. Sí. Entonces, ¿qué no cuando está totalmente comprimido la energía potencial gravitatoria sería menos mg por delta más delta S? Sí, es lo que está, ¿no? No, pero en acá. Ajá, acá, ahí. A ver, déjame ver. Luego suelo equivocarme. Estoy tomando el 0, la gravitatoria. Me parece que sí, debería ser delta S. Porque tomo el nivel 0 de energía. Sí, creo que tienes razón. Debe de ser la gravitacional. La tomé si le pongo delta nada más, pero ahí ya está deformado. Sí, me parece que sí. Chéquenlo, por favor, ¿no? Yo también lo voy a checar. Sí, tiene que ser delta más delta S, porque si no, no es igual a la expresión de arriba. Ok. Lo voy a corregir. Sí, luego a la hora de... Lo malo es que luego voy tirando mis manuscritos. Ahora ya tiré una caja llena de papel porque me estoy deshaciendo y luego ya no checo. Déjenme ver si lo tengo todavía. Pues acá lo tengo. Pero lo tengo nada más así con el primer método. Bueno, sí, lo checo yo y ustedes también, aunque parece ser que sí. Parece que aquí debe ser mg por delta más delta S. Bien, bien, gracias. Lo voy a checar para corregir. Sí, profe, de nada. Bueno, ¿quién fue el que me corrigió? Mario, profesor. Bien. Eres Mario. Rodríguez Palacio, ¿verdad? Sí, Rodríguez Palacios. Bien. Bueno. Bien, hay que checar eso. Sí, me parece que va por delta más delta S. Bueno, entonces, salvo eso, que chequenlo, ahí vamos, ¿no? Ahí se va. Me quedo, este es el resultado que me interesa. Entonces aquí ya tengo la B. Ahora, regresando al procedimiento. La ecuación 2. Esto, aquí aparece la B. Y acá, las dos, en la 1 y la 2. Ahí lo pongo. Que es lo que sigue, creo. Multiplicamos 2 por m y la sustituimos en 1 para eliminar b. Se elimina primero la b que no conocemos. La b es la velocidad final de la pelotita. Y aquí ya me queda en función de b. Y ya aquí sustituyen la b que acabamos de obtener. Esta. Y ya les queda la relación. ¿Sí bueno, no, aquí no es de la lista. Este es el resultado. Aquí está el coeficiente de restitución y está en términos de los datos de delta y de la h y las masas y la constante K. Eliminan la b de las ecuaciones anteriores, de la 2, de la 1 y la 2, eliminan la b de estas dos. Y luego usan la 3 y ya les queda aquí la 5 que está acá. ¿Sí? Y para la otra parte, pues ya queda más fácil. Para calcular la altura a la que rebota,
Primero se calcula su velocidad después del choque contra m. Y esa, dice, se sustituye 3 en 1, la que acabamos de calcular, la b mayúscula esta, en la conservación del momento, aquí, para que calculen la b minúscula. ¿Sí? Aquí va, sí, porque el coeficiente de restitución, no, aquí la pongo. Y ya teniendo la b minúscula, ya es un lanzamiento vertical, ¿no? Acá está. Y de aquí para arriba, pues, con conservación de energía, que es equivalente a la de los cuadrados de del movimiento acelerado, ¿no? Al final va a ser 0 cuando llegue a la altura máxima, y 0 va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más, ¿qué? 2gh, ¿no? O con conservación de energía. La energía cinética, si ponen su nivel 0 gravitacional ahí, donde fue el choque, pues es solamente energía cinética, y todo se transforma en energía potencial gravitacional. Les queda esto, y de ahí sustituyen la B que acaban de calcular, y ya salió. Otro camino viene aquí, a ver. Sustituyendo 4 en 1 se obtiene la velocidad V en función del coeficiente de restitución. 4 en 1. Esto. En 1. Sustituyendo 4 en 1, se calcula el coeficiente de restitución. No, perdón, se obtiene la velocidad V en función del coeficiente de restitución. Aquí está. Y después sustituyen el coeficiente de restitución. Y ya les da la H. Aquí está en función del coeficiente de restitución. Y aquí está en función de la delta, ¿no? Ya sería, ya no hay que hacer de poner aquí el coeficiente de restitución para compararlo con esto, pues es un relajo. Así ya se queda, ¿no? Bueno, este se los voy a mandar también, pero ¿hay alguna pregunta? Profesor, sí, acerca de la ecuación de la que se estaba hablando antes. ¿De esta? La de la conservación de la energía, cuando el punto de potencial cero es, sí, esa. Si bien de ese lado, del lado derecho de la ecuación, sí faltaría considerar un menos mg delta s. Del lado izquierdo también falta considerar ese término, y entonces se anulan entre sí y ya no aparece en la ecuación. Sí, tienes razón. Muy bien, no eres nueva. Sí, profesor. Sí, muy bien. ¿Sí escucharon a su compañero? Sí, profe. Efectivamente falta aquí el menos m g delta s, pero también falta del otro lado. Entonces está bien la ecuación. Muy bien, Noé, muy bien. Efectivamente. Por eso no aparece. Pues no hay que corregir nada, está muy bien. Muy bien. Bien observado. ¿Sí les quedó claro a todos? También tendría que ir aquí. A ver, déjenme ver, ya estoy ahora sí yo dudando. Esto es considerando la ecuación no deformada del resorte.
No, a ver, déjenme ver. ¿En dónde van a, en el caso de que consideremos el resorte no deformado, eso querría decir que la masa M está más arribita, ¿no? No importa el H, nada más subimos más arriba y ya no hay problema. Pero si ahí tomamos el nivel 0 de energía potencial gravitacional. No, según yo sí, profe, o sea, sí está bien la ecuación que puso, porque sí, o sea, lo único que hicimos fue recorrer como el sistema de referencia, ¿no? El resorte sigue estando como comprimido por el peso de esa masa, porque si no, no aparecería el potencial de un medio K delta S al cuadrado. Sí, es lo que estoy viendo, pero miren, si consideramos la posición no deformada del resorte y le llamamos delta S a ese pedacito, quiere decir que esto tendría que estar más arribita, ¿no? A delta más delta S. Y si ahí colocamos el nivel 0 de energía potencial gravitacional, ahí justamente, entonces, es cero la energía potencial gravitacional. Ahí es cero. Y la que va a tener aquí al final es delta más delta S. Profesor, pero en donde tiene la energía potencial 0 es en el resorte así, sin deformar. Y en ese momento el resorte no ejerce la fuerza suficiente para aguantar el bloque. Entonces, al poner el bloque en el resorte, va a bajar esa distancia delta S. Y ahí es cuando van a estar en equilibrio. Entonces, inicialmente el bloque está una distancia delta S por debajo del nivel de donde está la energía potencial 0, gravitacional. No, está por arriba, ¿no? El resorte está por arriba, donde no está deformado. Sí. Está estirado, porque el bloque lo apachurra un pedacito. Sí. Bueno, a ver, ¿qué hora es? No, ya se acabó. Analícenlo, ¿no? Y lo vemos bien, esta ecuación. Lo vemos el viernes, ¿sí? Pero véanlo, por favor. Y a ver, lo aclaramos. Esta ecuación, a ver si está bien, está mal o le falta algo, ¿qué? Hay que hacer el dibujito aquí bien. Yo sí me valgo de dibujos. Se nos queda pendiente, ¿no? Por favor, todos analizar esto, si está correcto o no está correcto. ¿Sí? Bueno, ya se acabó el tiempo. Entonces el viernes vemos eso. Espero que haya problemas y si no, pues voy a empezar con el tema de cuerpo rígido, que es sencillo, no es tan complicado, es un poco extenso, pero se empieza con cosas que ya ustedes deben de conocer, como siempre están repasando esto. Pero vean los problemas, por favor, para que ya, aunque está medio lejano el examen, pues no se confíen porque se les va a ir acumulando el trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Nos vemos el lunes.